raíz. Y con la ayuda de Dios estamos buscando llegar a la raíz, a cosas básicas, esenciales que nos van afectando a través de la vida y que necesitamos identificar, reconocer y rendir al Señor. Padre, yo pido que nos hables en estos minutos. Espíritu Santo, reconozco cuánto te necesito y te necesitamos. Habla y ministra nuestras vidas hoy. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 24 es solo un versículo que habló el Señor Jesucristo, pero hay tanta verdad en ella. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El grano o la semilla, a un nivel en la agricultura, pues simplemente si no se siembra, si no entra a la tierra y pasa por este proceso que es similar a la muerte, no cobra nueva vida para producir el fruto por el cual fue diseñado. Pero Jesús obviamente está hablando de algo mucho más que la agricultura. En primer lugar, se está refiriendo a sí mismo y lo que estaba por enfrentar. Esto fue justo antes de ir a la cruz. Y está hablando de Él morir para que de Él salga nueva vida para la humanidad. Y en segundo lugar, nos está dejando un principio muy importante, y de eso quiero hablar hoy. Para crecer, para que nuestra raíz esté sana y podamos nosotros crecer y tener vidas fructíferas, vidas que cumplen los propósitos de Dios y la verdad nos llenan de gozo y a la vez traen más y más gloria a Él, va a incluir muerte, morir al yo, aspectos, áreas de mi vida que yo tengo que rendir y tienen que morir para luego cobrar vida. Esto es una de las razones. No digo que todas las pruebas son por esto, pero es una de las razones principales que hay pruebas en la vida, porque muchas veces es la única manera que realmente morirán ciertos aspectos de nuestra vida, que se las rendiremos por completo al Señor. Y algo que digo seguido, lo repito ahora: yo no creo que todas las pruebas las provoca Dios, pero estoy convencido que todas las aprovecha Dios para traer vida, para traer fruto a nuestras vidas. Otra comparación que podemos hacer es con las estaciones o temporadas. Entendemos que el año consiste en estas 4 estaciones. A veces en Juárez en un solo día las tenemos, ¿verdad? Pero para tener la primavera tiene que haber un invierno. Tenemos que pasar por el frío de invierno, por tardes que oscurecen temprano, por todo lo que en sí conlleva el invierno para llegar a la primavera. Y en la naturaleza, para que se produzca todo el fruto de primavera, tiene que haber un invierno. Pero ahora aplicándolo a nuestras vidas, quiero decirte hoy, sobre todo si estás pasando por un invierno, por un tiempo oscuro, por un tiempo difícil, no va a durar para siempre. Va a venir la primavera a tu vida, va a venir tiempo de nuevo fruto, de nuevo crecimiento. Así como, tan seguro como en el calendario vendrá primavera. Aquí no sabemos los tiempos, están en manos de Dios, pero vendrá. Pero lo otro es que Él quiere aprovechar el invierno, no nomás soportarlo, pero aprender y crecer a través de ello, porque hay lecciones que solo en inviernos, en desiertos, en tiempos de prueba realmente aprendemos.
Saben, cuando estoy en mi invierno, la tentación es alejarme de Dios. La tentación es, como estoy desanimado o estoy desilusionado, es empezar a alejarme y me voy enfriando. Pero es lo peor que pudiera hacer, es cuando más necesito estar cerca de Él, cuando más necesito de su gracia y fortaleza y consuelo. No te alejes, no empieces a distanciarte de las cosas de Dios, de su palabra, de platicar con Él, de congregarte regularmente. Yo entiendo que haya desánimo y no hay ganas, pero créeme que es cuando más vas a aprender a depender de Dios y crecer en Él. Si no nos acercamos, podemos caer en la amargura, podemos caer en depresión, en desenfreno. Saben, el mismo sol que si está calentando dos diferentes tipos de material, uno es ablandado por el calor del sol, mientras el otro es endurecido. Puede haber dos personas en pruebas similares y uno es ablandado en su corazón para recibir la semilla y crecer, mientras el otro es endurecido y se cierra. No seamos como el segundo, seamos personas abiertas a lo que Dios quiere enseñarnos, porque, y ahí te va una verdad importante, las pruebas que reprobamos, repetimos. Las pruebas que reprobamos, repetimos. Como en la escuela, o en teoría en la escuela, ¿verdad? Si repruebas una materia, la repites. ¿Por qué? Para aprenderla. Esto no es porque Dios es cruel, al contrario, es un padre amoroso que quiere que sus hijos crezcan para madurar y dar aún más fruto. Y a veces resisto lo que Dios me está enseñando en un tiempo. Pero mi amigo, mi hermano, el Padre te ama tanto que va a persistir en enseñar esa lección, y entonces nos va a tener que meter en otra prueba similar. Mejor seamos buenos alumnos a decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Quiero aprender, quiero crecer en medio del dolor. Pedir ayuda al Espíritu Santo. Pide: Señor, ayúdame. En mí ya no soporto, pero sé que tú me darás la fortaleza para salir adelante y para aprender. Tenemos que reconocer que tenemos limitantes. Creo que esto es parte también de las pruebas. A veces sentimos que, casi como que nada nos puede tumbar. Y necesitamos reconocer qué tan débiles somos y cuánto dependemos de Dios. Tenemos limitantes de todo tipo, desde limitantes físicos, de fuerza, de salud, de vigor. Créeme que mi esposa y yo vivimos esto muy de cerca. Hace una semana cuidando a los nietos por 6 días, a un bebé de 2 años y otro de 5 meses, con tanta dependencia y demanda que ellos tienen por su edad, ¿verdad? Mis respetos para Abraham y Sara. Yo no sé cómo le hicieron con Isaac, la verdad. Eso es para cuando uno es un poco más joven. Me di cuenta, ¿verdad?, de limitantes naturales que tenemos, y hay limitantes de todo tipo, intelectuales. Aunque seas muy brillante en un área, habrá temas que desconoces. Así es la vida. Limitantes de talento, de tiempo, de recursos. Nadie puede hacer todo. Habrá áreas de la vida donde nos vamos a dar cuenta: no puedo con esto, necesito de Dios. A veces, ante limitantes o ante pérdidas, queremos negar o minimizar nuestra necesidad.
Queremos negar el dolor. Leí el caso verídico de la reina Victoria de Inglaterra cuando perdió a su esposo Alberto a los 42 años de edad. Vivió en negación el resto de su vida. Todas las noches de ahí en adelante ella dormiría con una foto de él y la bata de él, y la recámara, tenía una recámara de él aparte. Quedó como un lugar sagrado prácticamente. Ella exigió que todos los días entraran y cambiaran las sábanas, le pusieran nueva ropa como si el de ayer se hubiera usado, le prepararan nueva agua caliente para afeitarse. Por años y años, viviendo en negación de que ya no estaba allí. Ahora, ese es un caso extremo, pero a veces en maneras más sutiles no estamos reconociendo limitantes o áreas de nuestra vida que simplemente necesitan ser rendidas a Dios para poder seguir adelante, para poder avanzar a cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. A veces caemos en la trampa como Adán y Eva, con el que empezamos esta serie. Nos escondemos de Dios, negamos nuestros errores o fallas o debilidades, culpamos a alguien más como ellos, tratamos de cubrirnos como ellos lo hicieron, cuando necesitamos ser honestos y reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra debilidad. Yo quiero hoy en particular considerar algunos aspectos de la vida de David. David, como todos los héroes de la Biblia, vivieron pruebas fuertes. Y quiero considerar 3 principios que creo que nos pueden ayudar. Número 1, abrazar el quebrantamiento. Abrazar el quebrantamiento. Me impactó una declaración del teólogo Karl Barth. Dice esto: la raíz y origen del pecado es la arrogancia en la cual el hombre quiere ser juez de sí mismo y su prójimo. La arrogancia donde yo quiero dictar y ser juez de mí mismo y de pasada de los que me rodean. Pero el abrazar el quebrantamiento es reconocer: yo no soy Dios. Hay muchas cosas que no entiendo. Yo necesito de Dios. No vivir en una independencia de Dios, sino una dependencia en Dios. Y a veces solo las pruebas me abren los ojos a esta realidad. A veces Dios tiene que permitir pruebas para que yo reconozca que débil y dependiente soy en Él. Saben, David era un joven extraordinario y tenía un corazón para Dios. Cuando fue adolescente, muchos conocen la historia, el profeta Samuel va a su casa y lo unge como el siguiente rey de Israel, siendo adolescente. Poco después de eso surge la famosa batalla con Goliat. David lo mata y en un momento es el héroe de la nación. Y yo creo estaba pensando: voy rápido hacia el trono, hacia esa promesa de que yo seré el siguiente rey de Israel. Pero las cosas se complicaron. El rey Saúl se llenó de celos, de envidia al ver la popularidad de David y lo empezó a querer matar. David tuvo que huir al literal desierto, a vivir como una década, huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas, escondiéndose, viviendo una vida difícil, complicada, dolorosa, y quizá muchas veces preguntándose: Dios, ¿qué pasó con esa profecía y la unción del profeta que yo iba a ser el siguiente rey? Yo no sé, solo pienso que quizá si él hubiera sido hecho rey muy pronto, tal vez hubiera sido un rey muy arrogante, a un déspota, a un cruel. Dios lo tuvo que llevar por la escuela del desierto, del quebrantamiento,
preparándolo para ser el gran rey que fue. Un rey misericordioso, con un tal Mefiboset, nieto del rey Saúl, que cualquier otro, al saber que había un nieto de aquel que lo había perseguido en aquellos tiempos, era muerte segura para Mefiboset, pero no ante David, un hombre que había pasado por el quebrantamiento. Extendió misericordia y prácticamente lo adoptó como hijo. Lo tuvo en su mesa todos los días. Fue un rey paciente, aún paciente con su propio hijo Absalón, que era un rebelde descarado. Y David fue paciente buscando su restauración. Fue un rey humilde. Muy en particular me acuerdo de la escena famosa cuando justo lo habían hecho rey de todo Israel. Manda a traer el arca del pacto, donde moraba la presencia de Dios, y al estar entrando a Jerusalén, David se quita la capa real, la túnica de realeza, y está vestido como cualquier otro, algo que los reyes en ese tiempo jamás acostumbraban. Pero él, con tal de poder brincar y danzar ante la presencia de Dios y gozarse delante de Dios, no le importaba. Aquellas cosas eran secundarias para alguien que había pasado por el quebrantamiento y ahora tenía sus prioridades claramente establecidas. Que nosotros podamos abrazar el proceso de Dios en nuestras vidas. Saben, muchos salmos surgieron de los tiempos en el desierto, y quiero hoy considerar el Salmo 27. Lo vamos a leer en partes, versículo 1 al 3. Aquí David escribe: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permanecerá confiado. Aprendió a confiar en Dios en medio del peligro, en medio del quebranto. Y tú y yo necesitamos aprenderlo igual. Número 2, soltar las cosas menores. En medio de las pruebas hay que aprender a soltar las cosas menores, de menor importancia. Nos aferramos a cosas en la vida, desde ciertos hábitos hasta ciertas posesiones. Y a veces esa cosa en sí no es mala hasta que se vuelve indispensable para mí. Por ejemplo, vamos a decir que quieres un carro. No tiene nada de malo. Es muy bueno tener en qué moverte y lo obtienes. Pero luego, como somos los seres humanos, quiero un carro mejor, un carro más nuevo. No es malo eso, excepto si ahora tengo que tener ese carro para sentirme pleno, ¿sí? Y de repente ya no es saludable y tengo que tenerlo hasta que un día el Señor me habla en mi interior: no, lo único que tienes que tener es a mí mismo, es a Él. Él es lo único que realmente tenemos que tener. Y a veces la única manera que recapacito a esta realidad son las pruebas, y me doy cuenta de lo frágil que soy y cuánto no tengo que tener tantas cosas con que lo tenga a Él conmigo. Que aprendamos a soltar las cosas menores. Saben, mi esposa y yo aprendimos esto en una manera muy fuerte cuando Kevin, nuestro hijo menor, de bebé fue diagnosticado con glaucoma en ambos ojos. Y si no había una intervención rápida, y era muy complicada y delicada y exitosa, él iba a quedar ciego para toda su vida. Y Dios obró y hubo la intervención y de nuevo obviamente se evitó esa tragedia. Pero en esas semanas
de la operación, de los exámenes, de todo lo que siguió, nos dimos más cuenta que nunca de lo que realmente importa en la vida, de lo que son verdaderas prioridades, y aprendimos a soltar cosas menores, sobre todo cosas materiales que a veces a uno le da demasiada importancia. Que podamos, y sé que Dios usó esa prueba para enseñarnos lecciones y para estirarnos. Así que si estás en medio de una o cuando venga, aprenda a abrazar el quebrantamiento y a soltar las cosas menores. Volviendo al Salmo 27, el muy conocido versículo 4: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Algunas versiones dicen: una sola cosa le pido al Señor: estar en su casa, estar en su presencia. Una sola cosa sobre todas es nuestra necesidad. David aprendió sobre toda otra cosa, como abundancia, reconocimiento, paz, salud. David tenía un anhelo más de Dios. Que aprendamos nosotros, de nuevo, no es que otras cosas son malas, hay otras bendiciones que Dios quiere darnos, pero que nunca tomen demasiada prioridad en nuestra vida, que podamos soltarlas sabiendo que una cosa sobre toda necesito, y es más de Dios en mi vida, es estar más cerca de Él todos los días. Y número 3, algo que hay que aprender en las pruebas, es adorar al esperar en Él. Adorar al esperar en Él. Saben, a mí me gusta tener el control y no me gusta esperar. Y creo que la mayoría dirían lo mismo. Nos gusta tener el control de los detalles de nuestra vida y no nos gusta esperar. Y Dios quiere llevarnos a un punto donde suelto el control, se lo suelto a Él y aprendo a esperar en Él. Dios me lleva a morir al yo y soltar el control y adorar en el proceso. No solo esperar renegando todo el proceso porque no me queda de otra. Hasta en el mundo hacen eso. Sino esperar adorándolo a Él, reconociendo que aun cuando no entiendo sus formas o sus tiempos, Él es digno. Y muchas veces no entendemos sus tiempos, lo que Él está haciendo, pero decido esperar y decido adorar, así como lo hizo David. De nuevo, después de haber sido ungido para ser rey, durar una década en el desierto, huyendo, escondiéndose, viviendo en una manera miserable. Yo creo que muchas veces se preguntaba y tuvo que reconocer que no entendía las formas o los tiempos de Dios. Pero cómo Dios lo preparó para no solo ser un gran rey, pero expresar, sobre todo en los salmos, tanta verdad. Hay mucho dolor en los salmos si los lees. Expresa mucho dolor, confusión, pero luego adoración, rendimiento, la determinación de esperar en Dios. Volviendo al Salmo 27, voy a brincar al versículo 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Él sabía en quién podía confiar. Aun cuando los seres humanos me fallan, el Señor no. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto
porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Hoy que este sea nuestra declaración. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Veremos la bondad del Señor aquí en esta tierra, en este tiempo. Veremos su bondad. Y concluye el Salmo con el versículo 14: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Oh, esperemos y adoremos a aquel que es digno, independiente de cómo me estoy sintiendo. Adoremos porque Él es digno y porque la adoración en el tiempo de prueba es uno de los instrumentos principales que Dios va a usar para mantenernos cerca de Él y para ayudarnos a recibir esa fortaleza, ese consuelo que Él quiere darnos. Como dijo Jesús, el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Quizá hay cosas en mis raíces que tienen que morir, hábitos, actitudes, formas de hablar, formas de pensar que no honran a Dios. Debo reconocer y rendirlo, arrepentirme y soltarlo. Y tal vez lo más increíble, y con que voy a acabar hoy, es que Jesús mismo vivió este proceso en su vida terrenal como ser humano. Aunque a los 12 años de edad, sabemos por el incidente que se quedó 3 días en el templo, ya estaba muy preparado, conocía mucho de las escrituras. Sin embargo, esperó su tiempo. A los 30 años de edad, hasta entonces empezó su ministerio. Esperó el tiempo del Padre. Hay tiempos de espera. Y luego solo empezaba la prueba, porque siguieron 3 años de mucha resistencia y rechazo, de acusaciones, de injusticias. Fue quebrantado y humillado, aprendiendo a depender y esperar en el Padre. De hecho, Hebreos 5 versículos 7 y 8 nos lo dice bien claro. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aún Jesús, por medio del sufrimiento, de la reverente sumisión, aprendió a obedecer. En su caso, él jamás desobedeció, pero aquí el Padre lo estaba llevando a otro nivel, y lo estaba preparando para la cruz, para tomar esa decisión de decir: muero al yo. Y allí en el huerto clamó con lágrimas: si es posible que pase esta copa, la copa de la ira, del juicio. Pero dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y él aprendió la obediencia en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Pero ahora, por la cruz, hay salvación para ti y para mí. Hay salvación para la humanidad. Y también en la cruz aprendemos del quebrantamiento y nos da la fortaleza para enfrentarlo. Y de la cruz, de la muerte, surgió la resurrección, la vida nueva, trayendo esperanza viva a todo aquel que voltea y busca a Dios. Del grano de trigo que murió salió
el máximo fruto y vida. Y Dios lo quiere producir en ti, lo quiere producir en mí. ¿Estaremos dispuestos a decir: Señor, aunque duele y aunque no entiendo muchas cosas, abrazo este quebrantamiento, suelto las cosas menores y te adoro en la espera?